Hola a todos jóvenes. El día de hoy nos encontramos en las calles de Guadalajara, Jalisco, para llevarles a ustedes una restauración y estamos con los arquitectos Oscar, arquitecto Guillermo de Éntasis. Muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos. Encantados de estar por acá. Platícanos por favor, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos? Estamos en la zona centro del municipio de Guadalajara. Nos encontramos en el perímetro A de la parte de patrimonio del centro histórico. Estamos por las calles de San Felipe y pues los estamos invitando a que conozcan esta obra donde tuvo lugar una restauración de aplanados y otras curiosidades. Prepárense jóvenes, porque esto está misterioso. Bueno, ¿cómo llegan ustedes los propietarios, verdad? ¿Cuál es la solicitud? La solicitud aquí por parte del cliente fue restaurar la fachada, ya que ya estaba demasiado deteriorada, ya tenía bastante tiempo sin mantenimiento. Ya los enjarres podías notar en la fachada que se estaban cayendo. De hecho, toda la parte de arriba ya prácticamente estaba el puro repellado, sin un acabado fino. Y aquí la parte de abajo, que era hasta donde se alcanzaba en su momento, pues tenía ahí remedios ahí, parches, y medio pintaban, venían, grafiteaban aquí las paredes y ya estaba de un tono y de otro tono. Entonces, pues aquí la finalidad fue darle una restauración a la fachada, obviamente manteniendo pues su originalidad de la época que fue construida la casa, por ahí de 1830 fue construida. Actualmente se construyó pensando ser un convento de monjas, incluso toda la manzana era parte del convento. Ahorita esta esquina es lo que quedó ya de su originalidad. Más o menos de aquí de este lado tenemos 18 metros y medio de frente y 17 metros y medio por el otro lado, ¿verdad? Entonces traemos una altura de 12 metros. En dos niveles, ¿verdad? Eso es un poco una locura. 12 metros en dos niveles. Es que era un convento lo que nos comentas, ¿verdad? Todo era una manzana, era un solo convento. Era un solo convento, así es. Y todo sería de estos mismos dos niveles. Sí. Sí. Por ejemplo, porque allá se ve unas casas que pues, podrían ser de los años 20, 30, o sea. Sí, no, era un solo convento, nomás que por ahí de 1936, por ahí así, ya hubo modificaciones a toda la estructura, ¿verdad? El convento se cerró y hicieron subdivisiones de la propiedad y se vendieron a particulares. Entonces, pues ahora sí que ya las modificaciones que tú veas ya fue intervenida por propietarios. Entonces, ¿cómo empieza? Porque para los propietarios me imagino que era algo muy sencillo el decir, cámbiame los enjarres, píntanos y ya está, ¿verdad? Pero no sabían que pues, es una vivienda que tiene, una protección, ¿verdad? Mira, pues como te comenta aquí el Oscar, pues obviamente cuando la casa tiene intervenciones arquitectónicas tanto en sus fachadas como en su parte interna, y pues bueno, en aquella época no habían organismos que regularan básicamente las intervenciones, ¿no? Entonces, pues sí hay unas intervenciones que son en épocas anteriores, ya no nos correspondió a nosotros ni al dueño actual de la finca. Una de ellas las vamos a ver en la fachada norte, que es un portón que tiene ahí. Lo que sí se conserva bastante son herrerías originales de forja, donde pues literal vas a ver aquí el fierro golpeado, ¿no? Sí, es un proceso a base de calentar el metal o el hierro y posteriormente pues se va golpeando, ¿no? Aprovechando la temperatura del metal para de esta manera ir generando la forma que tú desees. En este caso pues se ven unas soleras aquí y estos cuadrados, ¿no? Que estos cuadrados pues eran barras, Si te fijas, ahí se ven los golpes la barra cuadrada del marro o y en estas martillo que soleras. utilizaban.
Ahora, aprovechando aquí la visual de las ventanas, traemos unos pedimentos originales en cantera. Estos pedimentos ya estaban cuando la finca se obtuvo aquí por parte del propietario. Y nosotros ya intervenimos en las ventanas, son 14 ventanas, las intervenimos con una luz cálida. En este caso no pudimos ranurar los pedimentos, no pudimos hacerles barrenos para ahogar las lámparas, lo que nos pues obligó a tenerlas de manera expuesta, ¿no? Ah, o sea, no les permitieron tocar la cantera. No, Nada más sujetarte y tienes que manifestar el tipo de sujeción que vas a hacer en el pedimento pues para la correspondiente aprobación. y pues en un principio el cliente, su idea era tumbar todos los enjarres y volverlos a enjarrar con cemento. Las molduras también, si te puedes ver las molduras, no tienen como una línea, ya que pues anteriormente no utilizaban, pues ahora sí que los constructores de antes, los albañiles no utilizaban reglas, no utilizaban hilos ni nada de eso. Entonces, si te fijas todas las molduras, hay unas partes donde se ven más la volumetría más marcada que en otras zonas. Entonces, el lina no nos lo permitió. Lo que nos pidió fue continuar con la misma línea, hacerlo igual, pues a pura mano, como lo hacían antes. Igual los repellados también están hechos de cal apagada, solicitado también por el INA, y cal apagada con arena de río. ¿Cuál es la cal apagada, por favor? La cal apagada es la cal viva, ¿verdad? Anteriormente comprabas la cal viva y la pagabas en obra, ¿verdad? La cal viva es como viene de la piedra, así en su estado natural, ¿verdad? Y ya como la que todos conocemos, ya está procesada, ya lleva un proceso químico, que ya te da otras durezas, Otras ¿verdad? propiedades. Otras propiedades. Incluso hay edificios que datan pues ya por ejemplo, edificios de Grecia, que actualmente presentan todavía en sus aplanados el aplanado original con cal apagada. Entonces es el elemento, digamos, constructivo para aplanados que ha perdurado pues en todo el tiempo, ¿no? Claro, el concreto de los romanos llevaba cal. Exactamente. Ok. Entonces se tuvo que hacer todo un aplanado con esa cal apagada. Es correcto. Así es. Sí. Obviamente hubo zonas donde no se necesitó intervenir los aplanados porque todavía estaban muy consistentes. Entonces fuimos haciendo una exploración de los aplanados, ahora sí que a prueba y error, porque como comentaba el Arqui en algún momento, como la casa es de adobe, es muy difícil identificar pues el estado bofo, ¿no? de un aplanado, porque realmente el adobe tiene ese sonido característico con los aplanados medio bofos. Entonces, pues era prueba y error de ir cincelando para identificar cuáles son las zonas afectadas de los aplanados y ahora sí tener un área donde trabajar, ¿no? ¿Y la pintura que se aplica tiene base de cal? No, aquí nosotros aplicamos una pintura vinílica. Lo que sí, bueno, los aplanados son los que traen el tema de la cal apagada, pero la pintura que utilizamos es una pintura vinílica, nada más respetando los colores que a nosotros nos dictaba el INA por el tema del patronato, ¿no? ¿El INA les permite usar también ese tipo de pintura? Sí, nada más con las tonalidades que ellos te permiten en su gama de Pantone. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo se llevó el trabajo de cambiar los aplanados de toda esta fachada? Mira, el trabajo se hizo en un promedio de 2 meses y medio, por ahí así. Pudo haber sido antes, pero nos topamos aquí con un tema de alta tensión, teníamos un transformador ahí y tuvimos que solicitarlo a CFE que nos lo movieran. Entonces eso nos retrasó poquito el tiempo de acabar la obra, pero pues el tiempo así real, fue de 2 meses. Y además me comentaban que les pidieron andamios especiales o permisos para colocar los andamios. ¿Cómo es ese proceso? Digo, no es como que sean unos andamios especiales, simplemente se utilizaron andamios banqueteros por el tema, pues aquí de la dimensión de la banqueta, ¿no? Que no es tan extensa. Entonces fue el banquetero
que es más ancho, me imagino. Sí, bueno, es un poquito más, ajá, es ancho, pero bueno, más bien al revés, ajá, es angosto, por el tema de que, Para que no para que quede solamente en la calle. exactamente, para que nada más invades la pura banqueta, y ya lo que correspondía a inteligencia vial fue todo el tema de señalizaciones, los botes, señalizar para cuidar a lo que es el tema del peatón. Entonces, ¿cuántas licencias tuvieron que tramitar para hacer este cambio de aplanados, ¿verdad? Fueron 4: Obras Públicas, el INA, Vialidad y Transporte e Inteligencia Vial. Y un último que fue Parques y Jardines, porque quitamos un árbol. Obviamente era un árbol que ya estaba seco. No más que pues de todos modos teníamos que Sí, hay que hacer el trámite manifestarlo. porque Parques y Jardines mandó a un experto en el tema, revisó el árbol y ya cuando vio que el árbol ya estaba muerto, pues nos dio la autorización de quitarlo. Pero también dentro del proyecto que todavía no se ha implementado es poner árboles en Aquí están estos cajetes. en estos cajetes que tenemos aquí, arriates. Entonces, también por eso se dieron en quitar ese árbol, porque vamos a tener aquí cuatro arbolitos más. Sí, aquí vamos a tener pues, una vegetación que en su momento se va a decidir. Ya incluso abajo del cajete ya tiene sistema de riego y va a tener una iluminación cálida pues, para bañar poquito la fachada. Muy bien, jóvenes, pues vamos a entrar a la casa si les parece. Vamos a conocerla, jóvenes. Aquí tenemos un pequeño recibidor, ¿verdad? Con este remate visual de naturaleza. Un patio central, que era parte del convento. Toda esta secuencia que se ve de los arcos con columnas, pues era parte del convento. Como era la arquitectura de antes, patios centrales y a los extremos habitaciones. Y siempre sus columnatas, ¿verdad? Sí, claro. Pero aquí podemos ver otra reproducción, igualmente en las herrerías. Este redondo también. Mira, si te fijas el barandal, cómo se ve pues incluso de manera irregular, ¿no? Que está hecho ahí de forja. Este mueble es cuando se obtiene la propiedad, pues lo que se sabe es que es un mueble que ya estaba aquí en la propiedad, ¿no? Entonces, esos emblemas muy porfirianos, afrancesados. Aquí pues nos recibe este pequeño recibidor, como te comenta el Arqui, y pues de aquí ya teníamos esta segunda puerta, ¿no? Igual en forja. Y ya de aquí te recibe pues este bello paisaje verde, que después como se subdividió, y aquel remate donde está la fuente, ahorita te vas a pasar para allá, se habla de que era el acceso o uno de los accesos a una capilla que existía pues en que era un convento, ¿no? Sí, porque nos comentabas que el patio era el centro de toda la manzana y terminó quedándose en este patio pequeño de 8 por 8 Sí, aproximadamente. 8 por 8 aproximadamente. Te fijas aquí, puedes ver las alturas, Abraham. Traemos 5 metros de altura. Y las cubiertas, las losas son originales. Sí, son originales, viguería de polín de madera y tablas. Incluso por ahí tienen la anécdota de que en la cocina llegaban a estar y pues cuando había movimiento en la planta alta, pues caía de vez en cuando Tierra. tierra, ¿no? Entre los las hormigones. juntas del enduelado. ¿Cómo queda la cochera? Y la casa se vive abierta, ¿verdad? O sea, estos portales son abiertos completamente. Si te fijas aquí adentro se vive pues muy silenciosos, que es como te permite, ¿no? Yo creo que es un edificio que te permite la tranquilidad. Pues imagínate aquí despertar con un cafecito, ¿no? Y Las mañanas. una buena revista. Y que se viva como casa, pues, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a ver estos conventos, estas casonas que se convierten en hoteles. Claro. Sí, sí, sí. Hoteles, restaurantes, cafés, Sí, hostales. sí. Cafeterías, etcétera, ¿no? Y Sí, pues no, mira, aquí al
al propietario, pues también puedes ver que le gusta mucho el tema de paisajismo y incluso estos sardineles, estas banquetitas también fueron Hechas por él. hechas por él. Sí. Todo esto era un Mm. patio central, literal era tierra, nomás estaban esas jardinadas laterales y aquí era pura tierra. Entonces, aquí pues le dimos forma al jardín. Se utilizó cantera, machuelos de cantera, piedra irregular de cantera, ¿verdad? Y también tiene sistema de riego. Les quedó muy bien, ¿eh? Te da una sensación muy natural. Sí, si puedes ver, pues los colores aquí en la parte interna son más tirándole a nuestro México lindo, ¿no? Más mexicanos. Ya cuando vivamos ahorita la experiencia de la cocina, pues te vas a dar cuenta con todo lo del tema de mosaicos y la barra y decoraciones, pues que le agrada bastante el estilo mexicano rústico. Los pisos de barro. Piso de barro, piso perón, Y sin tener un escalón, ¿verdad? Todo al mismo nivel. mismo nivel, pendientes. Aquí también el tema de las pendientes se manejó muy bien. Tenemos un registro ya de qué lado, que es donde se concentra todo el agua. No tienen problemas en lluvias. No, No. ni uno. O sea, tú puedes vivir aquí literalmente una reunión en Lloviendo cada uno de estos pasillos y no se mete el agua. y puedes estar viviendo muy cómodamente y tú estás disfrutando aquí de una reunión muy placentera. Sí. Sí. Y a ver, recorramos. Entonces, este es esta salita de equipales ya está fija aquí. Sí, Sí, básicamente, pues este es un pasillo, ¿no? Inicialmente donde estaban las habitaciones, que pues en su tiempo quién sabe qué habrán sido. Pero bueno, en este lado se convierte la cocina. acá de este lado pasamos a la cocina, donde pusimos una isla, con azulejo artesanal, de aquí de Tonalá. Saludos a todos los artesanos de Tonalá. Y pues aquí con los colores de nuestro estado. ¿Eh? Azul con amarillo, La publicidad, la Jalisco. publicidad. ¿Verdad? Acá tenemos el área del comedor. Me gustan mucho las ventanas, los postigos de madera que se dividen, ¿verdad? Y cierran la parte de abajo y abren para que no te vea la persona que va caminando. Exactamente, te genera ahí una sensación mucho de privacidad. Te sientes muy abierto, pero también te protege mucho, ¿no? De la visual del peatón y pues, de algún vehículo alto. Y los muros anchos de 60, ¿de qué serán? De 80. Sí, bastante. Mira, pues ahorita que te des la vuelta por acá, aquí donde Sí, está yo pienso que entre unos 60 y 70 centímetros sí andan. Sí. Y pues la escala, ¿no? O sea, mira, si nos grabas a nosotros ahí en relación a la escala que tenemos con la altura. Es prácticamente doble altura. Sí, bastante. Sí, 5 metros, estamos hablando, divides a 2,5 metros. Son las casas que tenemos ahorita actualmente. Sí, una altura promedio, Una ¿no? altura promedio 250, 270. Bueno, y me comentaban, por ejemplo, de este arco, ¿verdad? Sí, cuando se compró la propiedad, tenía un muro aquí. Entonces, cuando nos dimos a la tarea de tumbar este muro para comunicar el comedor con la sala, nos encontramos con este arco, que es prácticamente como la columna, una trave, pero pues como lo hacían antes, con un punto encontrado. ¿Ah, sí? Sí, sí. Entonces ya nomás lo único que nosotros hicimos es poner las columnas que son iguales a las que tenemos afuera, porque el arco era totalmente de adobe. Era totalmente de adobe, y nosotros pues pusimos esas columnas de cantera gris apotlanejo. Sí, replicamos ahí el ejemplo que tenemos en el patio, ¿no? Y se ven casi iguales. O sea, la cantera puede durar milenios, ¿verdad? ¿O qué? Así es. Sí, sólida, pues imagínate, ¿no? Ya todo el postigo probablemente ese ya se habrán cambiado o qué. ¿O serán los originales, todos los postigos de madera? No, se han tenido, pues ahora sé que sus intervenciones, sus mantenimientos, pero se han hecho a como eran las originales, pues.
La frescura, la tranquilidad más que nada. Sí, esta casa ya digo, ahorita que estamos ya empezando con el tiempo de calor en la zona de Guadalajara, pues mira cómo se vive muy fresca. Está muy templado el ambiente y bueno, obviamente en época invernal sí es un poco fresca la Pues casa, ahora ¿no? sí que la magia del adobe, ¿no? El adobe, el térmico y las alturas y la madera. Qué bonito ahí el remate del color. La casa, o bueno, lo que es actualmente la casa, tiene 4 habitaciones y 3 y medio baños. El medio baño pues se encuentra aquí. Aquí en este medio baño, digo, esto es un medio baño, pero se utilizó para poner el centro de lavado Ah, ok. ahí adentro. Está bueno. 2 por 1. Y este ustedes lo hicieron. Claro. Este lavamanos. Sí, sí. Muy bien, ¿eh? Pues ahora sí que tratando de seguir ahí un estilo mexicano. Y aquí los aplanados también son de cal. Sí. Sí, por ejemplo, ese muro ya estaba, ¿verdad? Sí, ese muro ya estaba. Aquí tenemos una habitación abajo. Esta es una habitación con su baño completo. El granero de Barragán, Sí. ¿verdad? Muro bajo. Y sí tiene un tapanco. Sí, es un tapanco. Todavía le falta ahí terminar el proyecto de ahí arriba, hacer como un pequeño estudio. Pero igualito, ¿ah? Sí. Exactamente. Qué bonito el espacio. Sí, Sí. bueno, aquí vas a ver el mobiliario y decoración ya personal de los propietarios. Tema de colores. Como dicen, ¿no? Todo en estilo muy mexicano tradicional. Todo es una explosión de color. Estos todos los compraron en Tonalá. Claro. Sí, pues aquí es donde de aquí se va para todo el mundo. Vas a Mérida, a Quintana Roo, a Cancún y todo ese tipo de detalles carísimo. Te digo que me ha tocado ir allá y preguntar sobre un lavabo de esos 5,000 pesos, 5,500. Sí, claro. Y vas aquí a Tonalá y te los encuentras en 600 pesos, 700. Hay que aportar ahí con el tema de nuestros artesanos, ¿no? Claro. Del estado. ¿Cómo vas viviendo la casa, Abraham? Muy bien. ¿Quieres conocer la planta alta? Vamos. Las escaleras pues un poco peraltadas, digo. Ahí por el tema de que se conservan bueno, y hasta cierta manera irregulares, ¿eh? En sus peraltes, sí, pues ahorita la vas a vivir. Pero bueno, son escaleras que en su diseño ya se encontraban